Y estamos para una nueva entrevista. En esta ocasión estamos junto al diputado del distrito número 6 de Valparaíso, perteneciente a Renovación Nacional, Andrés Longton. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Diego. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por recibir también el llamado. Diputado, primero que todo quería preguntarle porque el día de ayer fueron damnificados del mega incendio al Congreso. ¿Existe alguna razón del por qué nadie los quiso recibir, nadie los pudo recibir? Fueron después a la delegación, tampoco nadie los recibió y ellos comentan que se sienten muy invisibilizados a esta altura, donde ya está a punto de cumplirse un año de esta tragedia. Sí, bueno, a ver, nosotros, por lo menos muchos parlamentarios, hemos estado acompañándolo y tratando de hacer las gestiones correspondientes con el gobierno, a quien le corresponde exclusivamente el proceso de reconstrucción y ayudas a los damnificados. Y en ese sentido, bueno, particularmente en el Congreso, Diego, el día de ayer estábamos en semana distrital y por lo tanto no habían parlamentarios en el Congreso para que pudieran recibirlos. Pero sin perjuicio de ello, nosotros hemos sido muy críticos respecto a la receptividad por parte de las autoridades de gobierno para poder mantener actualizados, informados, ayudas correspondientes en un proceso de reconstrucción que ha sido extremadamente largo y donde miles de familias hoy día corren el riesgo, además, no solamente de manera permanente, hasta ahora no tener su vivienda, sino que además de perder las únicas ayudas que los han mantenido, que les han permitido subsistir a través del bono de acogida, un bono de acogida que además hizo una diferenciación bien desgraciada, que tiene que ver con aquellos que son hábiles o inhábiles, entendiendo que todos perdieron sus viviendas, y en ese sentido ha habido una discriminación que ha sido odiosa, principalmente en la asignación de los recursos, y eso está en riesgo este mes. Por lo tanto, Diego, si es que el proceso de reconstrucción por inoperancia, por demora, por exceso de burocracia, por falta de las competencias debidas por parte de quienes están a cargo, eso no puede ser responsabilidad de la gente, que en definitiva a esta altura ya muchos de ellos deberían tener sus viviendas listas o bien avanzadas, y en ese sentido el perder el bono, que es la única ayuda que tienen, es un sinsentido absoluto, y es revictimizar a personas que lo están pasando muy mal, no solamente por haber perdido su vivienda, sino que emocionalmente. Y en ese sentido, obviamente, que ha habido una desidia que el gobierno tiene que hacerse cargo, y si corta el bono a partir de febrero de este año, eso nos va a producir una crisis muy grande desde el punto de vista de que las familias no van a tener ni siquiera dónde vivir, y a haber una falta del compromiso por parte del presidente que juró poder proteger a las familias, el poder acompañarlas y poder darles un techo. Y mientras eso no ocurra, lo razonable es que las familias sigan recibiendo las ayudas correspondientes. Unos cuestionamientos por parte de los damnificados, que terminó con la salida, por ejemplo, del director del Servio, Rodrigo Uribe, y donde también llaman a que renuncie el ministro Montes. ¿Qué piensa de esto, diputado? A ver, yo creo que aquí el presidente tiene mucho que decir desde el punto de vista de las responsabilidades. A mí me gustaría que hubiera un presidente que condujera, que ejerciera su liderazgo, que poniera los puntos sobre las sillas, que dijera, que revisara el proceso de reconstrucción, cómo va, la velocidad, el estar encima, y obviamente que el ministro Montes, la subsecretaria y las autoridades regionales, y sin ninguna duda que la subsecretaría del Interior y el ministro de Hacienda, quienes que ponen las lucas a propósito de los bonos de acogida, no han tenido la coordinación debida o suficiente para efecto de que este proceso avance más rápido. Y acá tiene que haber un mea culpa, y ese mea culpa tiene que partir por parte del mismo presidente de la República hacia abajo, de por qué ya a un año de producido el mega incendio acá en la región de Valparaíso solo se han construido 8, 9, 10 casas, ninguna en la comuna de Quilpué, y solo se han entregado subsidios que no alcanzan el 30% al menos en la comuna de Quilpué, y la gente sigue muy desinformada y muchas veces con maltratos evidentes a la hora de poder preguntar lo que es justo, lo que les corresponde. Y eso obviamente que genera una desafección, una angustia mucho mayor.
Entonces, claramente que había un proceso de reconstrucción fallido, que contrasta mucho con el que vivimos en el 2010, donde el presidente Piñera, al finalizar su periodo, ya tenía más de un 90% de las casas reconstruidas, infinitamente superior a las casas que se quemaron o que se destruyeron, en ese caso producto del terremoto. Por lo tanto, acá hay un tema de competencias y que la gente no ha sido la idónea para enfrentar este proceso de reconstrucción, que finalmente las cosas las han resuelto fundaciones privadas, en perjuicio de un gobierno que lamentablemente no ha estado a la... Sí, diputado, estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos que tienen que ver con la señal, pero estamos en conversación junto al diputado del distrito número 6 de la región de Valparaíso, Andrés Longton. Sí, ahora sí creo que retomamos el contacto, Ahora sí. Diputado. Sí, ahora sí. Sí, Diego te comentaba que Diego te comentaba que había muchas personas que incluso por el temor de que les quitaran el bono de acogida no estaban recibiendo el subsidio, porque imagínate el absurdo que llegó el gobierno de que con la entrega del subsidio, sin tener la casa reconstruida, sino que con la sola entrega del papel, te quitaban el bono de acogida, como si el subsidio automáticamente reconstruyera la casa en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ese tipo de inconsistencias generan rabia, indignación y obviamente que una revictimización evidente, ante una falta de apoyo psicológico, emocional, que tiene que ser permanente para gente que vivieron una tragedia tan grande como esta. El distinguir entre inhábil y hábil respecto a las condiciones en que está su terreno o su vivienda para efectos de poder ser reconstruida, para entregarle la mitad de un bono, también nos parece que es un sinsentido, una discriminación odiosa y tiene que ver principalmente con la billetera fiscal, pero billetera fiscal que sí tiene mucha holgura para otro tipo de cosas, para comprar casas de expresidentes de la República, para contratar más de 100.000 funcionarios públicos, para engrosar las dotaciones de las distintas reparticiones de la administración pública para apenar a muchos funcionarios públicos militantes de este gobierno, pero no hay recursos principalmente para la principal prioridad que debería haber acá en la región de Valparaíso, que es precisamente el proceso de reconstrucción, que ya va a cumplir un año con solamente un puñado de casas reconstruidas. Sí, hay muchas críticas de los damnificados, también de la oposición. A un año del mega incendio, el domingo se cumple esta conmemoración. ¿Qué anuncio, medida esperan que haga el gobierno para que de alguna manera se empiece a encaminar un poco esta reconstrucción en Quilpué, en Villa Alemana y también, por supuesto, en Viña del Mar? Yo creo que primero digo que es muy relevante que los bonos de acogida no se corten, que sean universales y que se mantengan de manera permanente para que la gente no esté sufriendo a fin de mes o no esté con la angustia de si va a recibir o no un bono y si va a poder pagar un arriendo. No, recordemos que la gente tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Están viviendo en lugares que muchas veces están llegados, arrendando, y por lo tanto no pueden estar todo el mes con incertidumbre si se les va a pagar el bono o no, que se corta ahora en enero y debería estar de manera permanente varios meses más mientras el proceso de reconstrucción llega a buen término. Y por otro lado, poder informar y hacer los catastros de damnificados de mejor manera, para efectos de que gente que debería recibir el bono hoy día está quedando fuera, lo dejó de recibir, otra directamente no lo recibe. Y creemos que el proceso de reconstrucción, a propósito de entregar mayor certeza respecto a los subsidios y dar mayor información, por ejemplo, respecto al subsidio de autoconstrucción, debería ser la tónica un gobierno que debería estar desplegado en terreno, entregando la información correcta y acelerando procesos excesivamente burocráticos que se generan principalmente porque la coordinación entre los servicios no ha sido la debida, con decretos muy antiguos, procesos que no estaban preparados para un mega incendio como esto, que no se han modernizado y que lamentablemente siguen muchas etapas que son muchas veces infinitas, sin la interoperabilidad correspondiente en los distintos servicios. En definitiva, eliminar burocracia, dar certeza a los administradores y no tener esta incerteza constante respecto a si los beneficios se van a recibir o no a fin de mes.
Diputado, ¿cómo le fue ayer en La Moneda? Porque fue a entregar una carta junto a la alcaldesa Carolina Corti, justamente por el tema de la reconstrucción. ¿Qué respuesta obtuvo? ¿Cómo le fue? A ver, entregamos la carta a la oficina de partes, porque bueno, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, que ha sacado la voz por los vecinos. Diputado, nos estaba comentando sobre esta entrega de carta que tuvo el día de ayer en La Moneda, el día lunes, junto a la alcaldesa Carolina Corti. ¿Cómo le fue con esa tramitación? A ver, la alcaldesa Carolina Corti, que ha sacado la voz muy fuertemente por los vecinos damnificados de acá, de Quilpué, la verdad es que no ha sido recibida por parte del presidente de la República. Creo que es relevante que el presidente pueda recibir a los alcaldes. Ha recibido a otros alcaldes, como la alcaldesa de Viña, y no recibió a la alcaldesa Carolina Corti, quien tiene muchas cosas que decirle al presidente respecto a cómo se lleva el proceso de reconstrucción acá en Quilpué. Ella ha tenido que asumir con un equipo obviamente nuevo, un proceso que en muchas etapas no depende directamente de ella. Ha estado acompañando a los vecinos con gente que está 100% dedicada a esto, haciendo el catastro, verificando cuáles son las falencias. Y en eso, si bien el ministro Montes la recibió, creo que es importante que el presidente de la República también la escuche, entendiendo que una tragedia como esta obviamente que requiere la máxima atención, y en ese sentido la carta tenía como objetivo entregarle al presidente de la República todos los elementos que están funcionando mal, y que ha significado que mucha gente salga a marchar a la calle, principalmente por la demora en la construcción de su vivienda, y además obviamente con la incertidumbre de que no puedan llegar a fin de mes, principalmente por los bonos que constantemente están siendo puestos en entredicho. A pesar de que la demora del proceso de reconstrucción ha sido exclusivamente por parte del gobierno, entendiendo también, Diego, que recordemos que acá incluso hay funcionarios públicos involucrados en los incendios que le quitaron la vida a 136 personas, y eso obviamente que demanda una responsabilidad mucho mayor por parte de este gobierno, entendiendo de que esto vino desde las propias filas de quien tenía la obligación de resguardar la vida de las personas. Hoy también fueron diputados a entregar una carta a propósito de la estatua del expresidente Sebastián Piñera. ¿Cree que esto puede invisibilizar un poco también la conmemoración del mega incendio, las soluciones o las respuestas que podría llegar a entregar el gobierno cuando existen dos solicitudes por parte de la oposición? No, son temas que van por cuerdas separadas. Constantemente uno va a hacerle solicitudes y a pedirle al presidente, en razón de las urgencias y la gravedad de las situaciones, que pueda ponerse las pilas en determinados temas, y pueda hacer eco también de lo que está pasando en el país, particularmente acá en la región de Valparaíso, donde adquirió un compromiso que lamentablemente está incumpliendo. Pero son temas absolutamente distintos. Recordemos que el presidente Piñera está muy preocupado también por los incendios en la fecha en que lamentablemente falleció, y estaba preparando también una propuesta, entendiendo la experiencia que había tenido en procesos reconstrucciones para poder colaborar con el proceso de reconstrucción en la región de Valparaíso. Por lo tanto, esa misma generosidad es la que nosotros le pedimos al presidente Boric, para efectos de que pueda reevaluar el cómo se está llevando a cabo el proceso de reconstrucción acá, que ha sido lamentablemente con mucha negligencia, falta de cuidado, que han salido a la luz a propósito de la demora y las pocas casas reconstruidas ya, o un año de este desastre. Ayer, diputado, se promulgó el Ministerio de Seguridad Pública. Usted es parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. ¿Qué le parece esta promulgación? ¿Qué le parece esta nueva ley? Este nuevo ministerio, en definitiva, que se termina creando. A ver, yo creo que era importante tener un Ministerio de Seguridad, pero era importante tener un buen Ministerio de Seguridad, es decir, que cumplieran con las expectativas de la ciudadanía. Este es un proyecto del expresidente Piñera, pero que salió muy distinto a como él lo tenía concebido, o como en una primera instancia teníamos todos presupuestados que tenía que salir, y en ese sentido creemos que parte de la falencia que tiene el Ministerio de Seguridad es principalmente la expresión regional.
A los delegados presidenciales se les quitan las labores de orden público y de seguridad. El delegado, recordemos que depende directamente del presidente de la República, por lo tanto tiene un contrapeso, tiene una responsabilidad mayor, se le puede acusar constitucionalmente y en definitiva cumple una labor relevante en dirigir a las policías. Esto se traslada a un Seremi con complicidad, es decir, a solicitud del delegado, es decir, una duplicidad de funciones poco comprensible, y a un Seremi que además tiene pocos contrapesos desde el punto de vista político para hacer valer su responsabilidad, y ya no depende del presidente de la República con encargados provinciales. Creemos que se diluye la responsabilidad y por lo tanto también el énfasis que tienen que tener las provincias, particularmente como la de Valparaíso, que tiene provincias muy disímiles respecto a sus realidades. Y por otro lado, Diego, que el ministerio quedó lleno de adjetivos, verbos, que en definitiva no abordan de manera clara los requisitos, las funciones y las atribuciones que va a tener este Ministerio de Seguridad, entendiendo que muchas veces se habla de colaboración, coordinación, pero la verdad es que uno pretendía que el Ministerio de Seguridad quedara con más carne, con más atribuciones, con más poder, para efectos de precisamente hacerse cargo con más fuerza de los fenómenos del crimen organizado, el narcotráfico, que atacan cada vez con más fuerza a nuestro país, y que no fuera un ministerio que fuera la continuidad del Ministerio del Interior, sino que tuviera una real incidencia en otros ministerios, que pudiera coordinar aduana, la PDI, carabineros, a través de las fuerzas de tarea, es decir, un ministerio con un poder distinto del que tenía el Ministerio del Interior, para efectos de poder generar un real cambio respecto a lo que está ocurriendo en materia de seguridad hoy día, y que no fuera solamente un ministerio que se dedicara a coordinar o a generar planes de prevención o políticas públicas en esa línea. Y creo que eso faltó, sin perjuicio que tiene elementos positivos, pero creemos que es un proyecto que no cumple con las expectativas que nosotros teníamos y que también la ciudadanía tenía, precisamente porque se está creando un nuevo ministerio, Diego, es decir, un ministerio que ya creo que vamos en el 25, y que tenemos el temor que se convierta en un lugar propicio para poder acomodar funcionarios públicos que en definitiva no van a cumplir funciones relevantes en materia de seguridad, y en ese sentido obviamente que vemos con preocupación cómo crece el aparato estatal, y en definitiva no se van subsumiendo ministerios que en definitiva podrían subsumirse en uno, como el de SEIPRES con el CGGOV, o el de bienes nacionales con el de vivienda. Es mayor gasto fiscal, y esperemos que ese gasto fiscal se ejecute de buena manera y no termine siendo una pradera de operadores políticos que en definitiva no van a cumplir un rol que es el más relevante en nuestro país, que tiene que ver con combatir la delincuencia. A propósito de esto mismo, hoy el presidente Boric se reunió con gobernadores para explicar los alcances de este nuevo ministerio, de esta nueva figura que se instalaría en regiones también, por supuesto. ¿Cree que las atribuciones de los gobernadores van a ser cada vez menos con la figura del delegado presidencial y ahora con el representante del ministerio en las regiones? ¿Cree que de alguna manera esto puede afectar el poder que debería tener un gobernador? No, yo creo que el gobernador no puede tener labores de orden público, ni seguridad, ni relacionado a la seguridad. Yo estoy convencido de ello, porque politizar la seguridad le puede producir un daño muy grande al país. Es una labor de Estado y le corresponde exclusivamente al presidente de la República en relación, y eso está establecido en la Constitución. Sí creo que puede tener labores de prevención, desde el punto de vista de tener programas específicos para poder colaborar a las autoridades de gobierno en dichas labores, y poder financiarlas, obviamente. Pero siempre en directa relación con lo que está haciendo el Ministerio de Seguridad o Interior. Pero labores de seguridad me parece que se corresponde con un Estado unitario, descentralizado, y en ese sentido obviamente que son labores que le corresponden exclusivamente al presidente, y por la orgánica me parece que el duplicar dichas funciones va a generar una distorsión que en definitiva va a mermar las labores que se puedan hacer en materia de seguridad, y las va a politizar, y eso obviamente que puede ser un enemigo muy grande para tener una política pública eficiente en materia de seguridad, sin perjuicio de que obviamente que puede tener un rol más relevante en materia de seguridad sin ninguna duda, pero yo por lo menos veo con preocupación este doble rol del delegado presidencial con el Seremi, con los encargados provinciales,
desde el punto de vista de que va a haber un tironaje, un tironeo, una guerra de poder, que puede ser preocupante desde el punto de vista de las decisiones que pueden tomar para poder dirigir, conducir a las policías, entendiendo además que la ley establece que el Ministerio de Seguridad va a poder meterse en labores operativas y de funcionamiento de las policías, lo que nosotros por lo menos nos llama mucho la atención y nos preocupa, entendiendo que esto puede meterse en la autonomía propia de las policías, sobre todo en las labores que son propiamente operativas y que le corresponden a las policías propiamente tal. Por lo tanto, me parece que más que preocupación, yo creo que esta duplicidad de funciones puede generar obviamente que un enredo a la hora de poder asumir las funciones de seguridad y orden público, que nosotros creemos que debía mantenerse exclusivamente en el delegado presidencial, que depende directamente del presidente. Diputado, para ir cerrando y para no quitarle más tiempo, lo último, preguntarle por la salida del director del Serviu, de Rodrigo Uribe, conllevó la llegada, ¿no?, de Nerina Paz, directora subrogante, quien, según investigación periodística que publicamos el día de ayer, estaría relacionada al caso Convenios. Y si a eso le sumamos los problemas que existen con el caso Convenios y lo que ocurrió con la Seremi de Vivienda en Antofagasta, son varios los antecedentes, son varias las preguntas. Y acá también volvemos a lo mismo. Los damnificados piden la salida del ministro Montes. ¿Qué piensa de todo esto que se ha ido generando en los últimos días con el Serviu, con la llegada de Nerina Paz y con el ministro Montes? El hilo se cortó por lo más delgado, eso sin ninguna duda. Acá hay responsabilidades mayores y en ese sentido yo no sé si va a aliviar el ambiente la salida del director regional de Serviu, desde el punto de vista de que también hay responsabilidades mayores que no solamente le cabían exclusivamente al director regional de Serviu y que tienen que también hacerse valer. La directora subrogante me parece que tiene que aclarar su relación con Procultura. La vamos a invitar a la comisión investigadora que estamos realizando porque tuvo un rol relevante desde el punto de vista que firmó la resolución que permitió determinar las maneras de pago a propósito del convenio que tenía Procultura con la Seremi, con Serviu a propósito del campamento Irene Frey acá en Villa Alemana. Y además tuvo una reunión con lobby previamente, por lo tanto hay una relación, hay un contacto que es necesario que aclare la directora subrogante de Serviu, entendiendo que estamos hablando de una fundación que está siendo investigada por defraudar por miles de millones de pesos al fisco, adjudicándose convenios los cuales no tenían ni la más mínima expertise, como son precisamente hacerse cargo de los campamentos. Entonces la pregunta es, ¿por qué se le entregaron cientos de millones a Procultura, en este caso a través de un campamento, que fueron, no sé si fueron más de 100 millones, creo que alrededor de 100, 200 millones de pesos? ¿Por qué se le entregaron a Procultura? ¿Qué se conversó en la reunión de lobby? ¿Por qué hubo ese acercamiento? ¿Qué relación había? ¿Los conocía de antes o no? Porque todos sabemos que a lo largo de todo Chile los vínculos políticos que tuvo esta Fundación Procultura fueron fundamentales para poder hacerse de cuantiosos recursos públicos, obviamente con el daño consiguiente a los más vulnerables de nuestro país, aprovechando esa situación para enriquecerse y en definitiva posiblemente defraudar al fisco, como está siendo investigado por la Fiscalía, en platas que ni siquiera han sido devueltas en lo más mínimo por parte de esta fundación que lamentablemente se quedó con recursos públicos de los más vulnerables de nuestro país. Muchas gracias, diputado. Lo despedimos también, por supuesto. Gracias por establecer este contacto, Andrés. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Esta fue una entrevista con el diputado del distrito número 6 de Valparaíso, Andrés Longton. Y esto fue una nueva edición aquí en Hora de Noticias.